del Distrito Judicial del Cusco. Tenga la gentileza de pasar. Barcel, de Telefónica del Perú, director de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia. Al doctor José Manuel Mayorga Zárate, decano de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco. Queremos dar inicio a este programa inaugural del tercer Congreso Internacional de Arbitraje y Conciliación que tiene lugar en la ciudad imperial del Cusco desde el día de hoy y hasta el día 28 de marzo. Voy a invitar al doctor Adí Félix León Charca, presidente de la Cámara de Comercio, para que tenga la gentileza de dirigirnos las palabras de presentación. Muy buenas tardes, señora presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, doctora Elizabeth Grossman, señores miembros de la Mesa de Honor, distinguidas personalidades y personajes del derecho nacional, internacional y local que nos acompañan hoy en esta cuna de la peruanidad, que es la sede de este tercer Congreso Internacional de Arbitraje. Sean mis primeras palabras no solo de saludo, sino de reconocimiento al esfuerzo que siempre significa dejar de lado o postergar las responsabilidades en el afán siempre constante de superar la mente, el espíritu, a partir del ejercicio del conocimiento. Eso forma parte del conocimiento aristotélico, eso forma parte del régimen que inspiró la mayéutica y que en su momento dio lugar incluso a la dialéctica. Para eso estamos reunidos en esta oportunidad, no para hablar de filosofía, que bueno fuese, que tanta falta nos hace, sino para hablar de algo que trasciende los fueros de lo privado. El arbitraje no es más solo justicia privada. El arbitraje tampoco es tan solo un medio alternativo de resolución de conflictos. Tampoco es el estandarte de la composición conflictual. Algo de autoridad moral tenemos para estas reflexiones, pues no solo somos abogados, sino también somos árbitros. Y hemos participado y hemos laudado y sabemos lo que significa administrar justicia desde el espacio público y también desde el espacio privado. Y somos conscientes de la importancia de un evento de esta trascendencia a partir de la iniciativa de una persona siempre inquieta y siempre comprometida con el quehacer didáctico, académico, como es la doctora Zambrano, quien a través de su asociación una vez más trae a esta parte del país una actividad de esta connotación. Estoy seguro que en estas sesiones todos los que estamos aquí reunidos no solo conoceremos más de la disciplina del arbitraje, no solo nos compenetraremos más con sus alcances, quienes por primera vez nos acercamos a estos conceptos, de pronto entenderemos por qué es de que el arbitraje ha adquirido dimensión internacional y por qué en nuestro país, quizás no en el mejor momento, pero está tan de moda. Tal vez por su vinculación con el tema de contrataciones y adquisiciones del Estado, donde seguramente ha alcanzado niveles superlativos. Pero también hay arbitraje privado, arbitraje en mi materia, que es el derecho del trabajo. También hay arbitraje popular, como seguramente en algún momento el doctor Lechuga del Ministerio de Justicia tendrá bien de compartir con nosotros. Y seguramente cada vez más el arbitraje no solo desde la perspectiva de la especialización, sino incluso desde aquella que involucra el conocimiento mismo institucional de esta rama, de esta disciplina jurídica, permitirá a quienes participamos de este Congreso ratificar conocimientos y cuando no adquirirlos. Para la Cámara de Comercio de Cusco es una responsabilidad coadyuvar este tipo de esfuerzos, no solo porque la Asociación Zambrano es un socio activo, destacado e importante de nuestra Cámara, sino porque a través de ella, de la Cámara de Comercio, impulsamos la experiencia de un centro regional de arbitraje, un centro que aspira, como seguramente muchos otros a nivel nacional, a ponderarse y a ser de alguna manera considerado como lo que ocurre en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Nosotros consideramos de que eso no es un sueño, no es una quimera. Son 2 años de funcionamiento de nuestro modesto centro. Se están tramitando varios procesos arbitrales en él y queremos que la población confíe. Es por eso de que hemos comprometido esfuerzos, hemos hecho sinergia, hemos creído en la dinámica de este evento
y además hemos contribuido logísticamente en su realización. Es así que en la carpeta que se les ha alcanzado, verán ustedes que en la contratapa se ha considerado no solo un pequeño espacio de publicidad en nuestro centro de arbitraje, sino incluso nuestra cláusula de convenio arbitral, como parte de la difusión de lo que nosotros queremos sea en el tiempo la consolidación de este espacio de actividad institucional. No quiero cansarlos, mi misión es presentar este congreso. Vienen, diría yo, los patriarcas del arbitraje peruano, los creadores del concepto normativo de la ley de arbitraje en nuestro país y distinguidísimos árbitros que tienen muchísimo más que decir. Nosotros modestamente haremos uso de esta tribuna el día sábado para hablar de lo nuestro, del arbitraje laboral, pero esa será ya otra experiencia. Por hoy, muchísimas gracias por su atención. Para que haga uso de la palabra al doctor Juan Ramón Basels, de Telefónica del Perú. Organizadores, señores expositores, asistentes, colegas y por último, pero no menos importante, amigos. Iba a decir que voy a ser corto, pero lo cierto es que el otro día leí un artículo de Javier Marías que decía que cada vez que el expositor decía voy a ser corto le daba ganas de cortarse las venas y no voy a provocar un suicidio masivo. En todo caso, en primer lugar, quiero agradecer en mi nombre y el de Telefónica, a quien represento, por haberme acogido a esta extraordinaria ciudad y haberme permitido dirigirme a todos ustedes con las palabras inaugurales de este congreso, el tercero ya, de arbitraje y conciliación. Creo que no es necesario justificar las razones y oportunidad de este congreso. Sin duda, el arbitraje y todo lo que gira a su alrededor está teniendo un protagonismo cada vez más acusado como uno de los mecanismos más útiles de solución de conflicto. Y en particular en el Perú, donde desde mi llegada hace ya un año he podido constatar la relevancia, su presencia, su actualidad y sobre todo, y lo más importante, su futuro. Y aunque Paul Valéry decía que el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era, no es menos cierto que ese tener futuro es algo no ya solo fundamental, sino necesario, porque como decía Woody Allen, es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. De esa forma, no hay duda o discusión sobre la trascendencia de los temas que se van a tratar aquí, a lo largo de estos 2 días. La verdad es que el programa es ambicioso, porque muchos son los temas y muy variados sin duda para llegar a abarcarlos todos. Desde un panel sobre el arbitraje internacional hasta las técnicas para el correcto desempeño arbitral. Seguramente muchas cosas quedarán por decir y muchas más se quedarán por debatir. Y debatir en profundidad, que no en intensidad, eso espero. Pero justamente, desde mi punto de vista, lo que hace que un congreso sea bueno o malo, fructífero o no, son los logros. No son los logros, son sobre todo las preguntas, mucho más que las respuestas. Abrir inquietudes, polémicas o reflexiones, generar dudas, contradicciones, discurso contra discurso, como decía Holderlin, e iniciar caminos que no se sabe dónde van a terminar, es lo que diferencia a un congreso cualquiera de otro inolvidable. No en vano decía Juan Ramón Jiménez que dejar abierto un poema es oficio de poetas, cerrarlo arte de albañil. Y sin menoscabo de ninguna profesión, reconozcamos que la nuestra necesariamente es una profesión de albañil. Y estamos acostumbrados a tener que hacer artes de cerrar los temas que se nos encomiendan. Ser poetas, en el más puro sentido juanramoniano, durante estos 2 días, me parece que es una oportunidad única y extraordinaria. Vale la pena que no la desaprovechemos. Y justamente por eso, porque les diese un fe, que decían los jugadores, no quisiera tomarme más tiempo del necesario. No obstante, y eso es lo bueno de las palabras inaugurales, en la que uno no tiene que ceñirse a ningún tema en concreto, me gustaría aprovechar esta ocasión para que, puesto que mucho se hablará del arbitraje, pero también de los árbitros, contar una pequeña historia en la que el protagonista no quería ser contendiente por querer ser árbitro. Es sobre todo una forma de darle al arbitraje y a su protagonismo el valor histórico que le corresponde, dado que ese episodio marcó un cambio de paradigma en la historia de la humanidad. Pues me refiero a Erasmo de Rotterdam y su polémica con Lutero. Ni más ni menos que reformismo y reforma. Eso es lo que estaba en juego. Enfrentados en 2 concilios que fueron, sobre todo, más que concilios, arbitrajes, donde finalmente parece que no hubo arbitraje, aunque así se planteaban o así se quería.
pero sí hubo partes, y de qué capacidad, y con qué consecuencias. Así se escribe la historia, en este caso la de la humanidad, y también la del arbitraje, o tal vez sea un bosquejo de arbitraje frustrado que tuvo una función esencial en el desarrollo de los acontecimientos y que de alguna manera permite emplazar la institución de arbitraje en el lugar que realmente le corresponde. Situémonos pues en el año 1521. Erasmo y el humanismo estaban en el apogeo de su gloria. Y en ese momento ambos eran lo mismo. Erasmo y el humanismo, y viceversa Europa, que vivió de nuevo el espejismo de su unidad. Ahora que tan lejos se nos aparece, volver a recordar a una figura que trabajó, que trató la unidad europea, en un momento en que eso parecía real, aunque nos desviemos un poquito del arbitraje, creo que vale la pena insistir en ello. Reyes, emperadores, prelados, obispos, humanistas, artistas, pensadores, maestros, universitarios, todos ellos acudían a su casa para ser recibidos por aquel hombre que llamaban Doctor Universalis. Miles de cartas llegaban a su dirección. Ahí donde ese hombre, peregrino en todas partes, estuviera. Todas sus cartas, todos sus escritos eran recibidos con expectación y se leían y comentaban en todas partes. Seguramente hoy, si él estuviera vivo y hubiera escrito, lo estaríamos comentando aquí. La imprenta, ese gran instrumento de acercamiento de la cultura, era un aliado perpetuo de ese gran hombre. Todos le declaraban su primacía y todos aceptaban la jerarquía que por venir a aclamaciones se fundaba en la tolerancia y la falta de siervos, sin que se obligara a nadie la entrada ni tampoco se le negara a nadie la entrada. También un buen ejemplo a no olvidar nunca. En estos primeros años del siglo XVI en que el humanismo se ha hecho adulto, Erasmo es el árbitro reconocido por todos, el puro árbitro. Y él se encuentra comodísimo, diría, en ese papel, que le permite juzgar, enmendar y proponer cambios y nuevas reformas, tanto en la sociedad como en la política, como en la Iglesia. Un árbitro al que toda Europa acude para entender, solventar conflictos o decidir sobre encrucijadas. En definitiva, lo que hacen los árbitros hoy en día. Nadie en todo el mundo posee una influencia parecida. Y sin embargo, ese mundo entero, que es una patria común, como escribió el propio Erasmus, no durará mucho. Una sombra poderosa llamada Reforma se acercaba rápidamente. En ese 1521, ese año crucial, la figura de Martín Lutero resurge ya con luz propia y su arrolladora personalidad está cambiando las cosas radicalmente. La figura de Erasmo ha encontrado un rival. ¿Y qué rival? Hace tan solo 5 años era un joven fraile agustino que veneraba la figura de Erasmo. Así se desprende de una primera carta en la que el joven desconocido se dirige al maestro a través de un tercero mediador. Y fijaros cómo también la mediación, hermano de armas del arbitraje, se juntan aquí. Y se dirigía a él con las mayores muestras de devoción y respeto. 5 años más tarde, el tono es muy distinto, totalmente distinto. Y ese tono es el mismo tono en el que Europa ha cambiado. Todo ha cambiado hacia un tono de reto, hacia un tono de controversia, de maestro a contrincante. Porque eso es lo que busca todo el mundo. Cuando en este año 1521 se reúne la Dieta de Worms, 2 pensamientos, 2 doctrinas, una frente a la otra y sobre todo 2 rivales, 2 partes, 2 contrapartes que pretenden tener la razón y que debe ser arbitrado. Un árbitro y a falta de ello, la Dieta termina también en fracaso. El Gran Concilio Imperial terminará por desgarrar definitivamente a la cristiandad y la historia seguirá su curso. Un hombre pudo haberlo evitado en 2 ocasiones, en 2 arbitrajes fundamentales, porque de eso se trata, de que hablemos de los arbitrajes. 2 arbitrajes de repercusión mundial, que fueron cruciales en el devenir de Europa y, por lo tanto, de alguna manera también en el devenir de esa nueva Latinoamérica que acababa de ser descubierta, al menos descubierta por los europeos, puesto que siempre había estado ahí. Un hombre que quiso ser árbitro cuando le correspondía ser parte y parte cuando debía haber sido árbitro. No pudo impedir que los acontecimientos siguieran su curso. Las consecuencias de ello las sentimos aún hoy en día. Si vieras originarse en el mundo espantosas confusiones, acuérdate entonces de que Erasmus lo había predicho. Escribió ya al final de su vida. Sin duda adivinó con su aguda clarividencia de las consecuencias de lo que en ambos arbitrajes se estaba sustanciando. Y eso es importante,
porque ese arbitraje era fundamental. Y sin embargo, en ambos casos, para desgracia de todos, se equivocó o no quiso asumir su papel. Siempre hablamos de arbitraje. Quería hablar un poquito de los árbitros. Pero ya no quiero alargarme más. Me temo que he consumido más tiempo del que tenía asignado, pero al menos espero haber sabido describir, con esa pequeña anécdota histórica de quién fue el personaje más famoso de su época, la importancia de la elección de los jugadores, y espero que se me excusa esa palabra. La importancia de los jugadores en todo arbitraje, porque de ello seguro que se va a hablar, como también de tantas cosas en este arbitraje. Es difícil estar siempre a la altura de lo que nosotros se nos espera. ¿Quién sabe si estamos ante un momento histórico, o si cuando ejerzamos nuestra labor de árbitro o la defensa de una de las partes estaremos asumiendo, además de con nuestro cliente o con nosotros mismos, una alta responsabilidad con el futuro? La verdad que estoy poniendo el listón bastante alto. Como ya he dicho, es difícil saber cuándo nos estamos jugando el futuro. Pues es difícil saber reconocerlo. Y saber reconocer cuándo nos encontramos de la misma forma que Erasmus no reconoció en su gran rival en aquella primera carta que recibió, entre tantas, de un fraile de Sajonia. Debemos estar siempre preparados, y oportunidades de estudiar, debatir, conocer, discutir o contradecir, como las que con seguridad ofrecerá este congreso, nos ayudan sin duda a ello. Aprovechemos, pues, estos 2 días, esperando que no lleguemos nunca a saciarnos, pues como dijo el propio Erasmus, en el estudio, en el aprendizaje, no existe la saciedad. Muchas gracias y buena suerte. Hay una palabra que motiva a la audiencia. Invito a la doctora Elizabeth Grossman Casas, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cusco, para que nos dé unas palabras de reflexión. Presidente de la Cámara de Comercio, doctor Juan Ramón Vallejo, representante de la Telefónica del Perú, doctora Karina Zambrano Blanco, doctor Ernesto Lechuga, partícipe de la mesa de honor, con distinguida concurrencia. Realmente debo primero agradecer a la doctora Karina Zambrano el haberme invitado a presentar estas palabras ante todos ustedes. Y para mí resulta un tanto difícil el tener que realmente pronunciarme sobre palabras de reflexión, porque soy y tengo un trabajo tan diferente de ustedes. La Administración de Justicia Ordinaria frente a la Administración de Justicia Privada. Y pensaba, ¿qué se les puede decir, qué se puede reflexionar de este tema? Que realmente al escuchar las palabras del doctor Ali y del representante de la Telefónica, un poco como que nos abren los ojos en el sentido de ver cómo va avanzando el arbitraje, cómo se ha iniciado y cómo se está consolidando, sobre todo en esta ciudad de Cusco. Y algo que primero he realizado es revisar la Constitución Política del Estado y establecer allí que efectivamente el arbitraje es una forma alternativa de administrar justicia que se funda principalmente en la voluntad de quienes pagan. Y esta posición que tiene la Constitución y el Tribunal Constitucional cuando se refiere al arbitraje me hace razonar en un punto fundamental: la legitimidad del arbitraje. Y pensemos cosas. ¿Por qué es legítimo un arbitraje? Primero, porque está reconocido en la ley, el laudo arbitral tiene calidad de cosa juzgada y por lo tanto es ejecutable, pero principalmente yo creo que la legitimidad del arbitraje radica en que al arbitraje se llega por decisión voluntaria de las partes. Y este aspecto es fundamental en el derecho. Son 2 partes quienes deciden voluntariamente acudir a un sistema alternativo de administrar justicia. ¿Qué responsabilidad realmente para los árbitros? Ser escogidos, ser las personas a las que las partes acuden para que sea él quien resuelva las controversias que surgen en las relaciones comerciales y demás que se realicen. Pero no solamente el árbitro tiene esa función, su legitimidad también radica
en que luego de que emite el laudo arbitral, también va a tener que generar un espacio en que esas mismas partes vuelvan a realizar un negocio, vuelvan más tarde a solicitar de repente un nuevo arbitraje por la confianza que se genera en las relaciones comerciales en una decisión privada que define una controversia. Y creo que eso nos debe llevar, sobre todo a quienes administramos justicia ordinaria a través del Poder Judicial, a una reflexión muy seria. Y en realidad yo creo que la reflexión, más que hacérselas a ustedes, nos las tenemos que hacer también nosotros como jueces de la justicia ordinaria. Nosotros somos jueces designados por el Estado para administrar justicia cuando las partes así lo consideran y ellos simplemente presentan sus pretensiones y somos nosotros los que tenemos que verlo al margen de que ellos quieran o no quién sea el juez que va a ver su caso. Y nosotros decidimos. Pero en el arbitraje es totalmente diferente. Son las partes quienes acuden a un árbitro para que sea él, la persona del árbitro, el que decida sus controversias. Y también me ha llamado la atención muchísimo el advertir que el arbitraje de conciencia es la norma general y el arbitraje de derecho lo tienen que pedir directamente las partes. O sea, yo quiero un arbitraje de derecho porque de primera intención el arbitraje debería ser de conciencia. Y eso nos dice muchísimo, ¿verdad? ¿Qué esperamos como sujetos que acudimos a un arbitraje del ámbito? Y ahí también pude advertir lo que el Tribunal Constitucional ha señalado respecto del arbitraje, que le rigen las mismas reglas del debido proceso que un proceso ante la vía ordinaria y la imparcialidad que debe tener quien emite una decisión que va a resolver un conflicto. Y decía cómo es que la imparcialidad del árbitro se circunscribe en un proceso arbitral. Se maneja de la misma forma que se maneja en la justicia ordinaria, se maneja de una manera distinta. ¿Cómo es? ¿Cuándo un árbitro podría apartarse de conocer una causa? Se veía ahí, por ejemplo, el tema de la pérdida de la neutralidad. Qué importante realmente el poder establecer la labor que realiza un árbitro. Porque un árbitro es la persona que, haciendo conciencia de su propia actividad de resolver conflictos, lo va a trascender a las partes. Y ello también nos impulsaba a analizar algunos puntos, y por ejemplo, la imparcialidad del árbitro estaría en que cuando acepta el cargo, tiene que estar consciente de que va a hacer uso de esa neutralidad, de que va a actuar con celeridad y justicia. Y tenemos aquí términos que también se encuentran en la justicia ordinaria. Celeridad, yo creo que está en mejores posiciones de hacerlo que la administración ordinaria por la carga que tiene. Justicia. Y aquí es la palabra clave de lo que emite un árbitro. Justicia a las partes. Dos partes que han confiado en él para que resuelva esa causa. ¿Y cómo la va a resolver? La justicia arbitral es la misma que la justicia ordinaria. Un arbitraje de conciencia tiene lo mismo que el Tribunal Constitucional, al establecer que el arbitraje tiene las mismas características y los mismos principios que la justicia ordinaria, también estaba señalando no solamente el cumplimiento de plazos, la imparcialidad, sino también el debido proceso. ¿Cuán importante es esto para las partes? La posibilidad de acceder a un arbitraje, la posibilidad de ser escuchado ante un árbitro, la posibilidad de que se valore la prueba de la pretensión en un arbitraje. Y todo ello lo tiene que realizar el árbitro. Su preparación, decíamos, es necesario que sea abogado. En la justicia ordinaria a veces tenemos un tanto ese conflicto, ¿no? ¿Cómo se puede valorar una prueba si no se tiene la formación de derecho que implica utilizar los mecanismos de valoración probatoria? Y en el arbitraje eso lo deja al criterio, a la evaluación que realiza un árbitro, con la única similitud, llamémoslo así, de que tiene que en efecto valorar todas y cada una de las pruebas que se presentan para decidir un conflicto. Y ello, la Administración de Justicia Ordinaria, eso es importante
porque no vamos a pensar que la única forma de administrar justicia se encuentra en la justicia ordinaria. Tenemos mecanismos alternativos de solución de conflictos. El arbitraje es uno de ellos, la conciliación es otro de ellos. Y qué importante que se llegue a este tipo de soluciones antes de acudir a un órgano jurisdiccional. Y por lo tanto considero yo que mantener también la confidencialidad de lo que se está desarrollando, de lo que se está resolviendo, es importante para que el árbitro mantenga un prestigio. Mi reflexión es esa: el árbitro como persona. El árbitro es el pilar fundamental del arbitraje. Adicionalmente al término legal de resolver conflictos y hacer una cosa privada. La legitimidad, reitero, es con el árbitro. Yo les pido a todos ustedes, a los árbitros que están presentes aquí, que justamente apliquen este principio de transparencia en todos sus arbitrajes. Eso es importante. La colectividad los va a ver con respeto, la colectividad los va a ver con confianza y la colectividad también va a acudir ante ustedes porque entendemos que las decisiones y las resoluciones de conflictos que hagan será precisamente basado en que es un señor árbitro. Y los van a buscar personalmente, van a pedir vuestro arbitraje personal, algo que no se puede hacer en la justicia ordinaria. Y solamente en la justicia privada. Se había señalado en un primer momento la razón de ser de la justicia ordinaria, porque los privados no podían solucionar sus conflictos interpersonales y buscaban a un tercero imparcial. El Estado lo forjó en un primer momento como alguien que naciera del propio Estado, pero ahora también se ve la posibilidad de que haya mecanismos alternativos. Creo que el arbitraje es el mecanismo alternativo más consolidado, mucho más consolidado, aún a nivel de la conciliación, en la que al estar vinculado directamente a la justicia ordinaria nosotros tenemos todavía algunos inconvenientes. Conversábamos hace un momento con una magistrada que ve el tema también de nulidades de arbitraje y veíamos que en el Cusco solamente se ha declarado una nulidad. Y eso realmente para nosotros es satisfactorio, porque entendemos que la labor que están realizando los árbitros en la ciudad de Cusco no solamente es buena, sino que se está ganando la confianza de la colectividad. Y la confianza de la colectividad, creo yo, y la legitimidad que tenemos ante la sociedad también creo yo, que para una persona que administra justicia es lo más importante. La conciencia de haber realizado un trabajo honesto, transparente y que permita la solución de los conflictos. Yo les deseo que en este tercer Congreso Internacional de Arbitraje y Conciliación puedan debatir ustedes todos los temas que tienen, en los que tienen algunas dudas o conflictos, para sacar ideas centrales y desarrollar estos arbitrajes con unidades de criterios en algunos casos, o con aspectos que puedan permitir eliminando cualquier obstáculo a las partes para llegar a un arbitraje justo y un arbitraje satisfactorio para cada uno de ellos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada y mi mensaje nuevamente: árbitros transparentes y honestos, jueces transparentes y honestos. Muchísimas gracias. A cargo del doctor Ernesto Lechuga Pino, director de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia. En primer término quiero saludar a los integrantes de la mesa de honor, al doctor Ani Félix León Charca, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, al doctor Juan Ramón Palces, presidente, miembro de Telefónica, a la doctora Elizabeth Grossman Casas, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, y a la presidenta de este congreso, a la doctora Karina Zambrano Blanco. Igualmente, extender un saludo a los miembros de la comunidad académica que se han dado cita en este importante congreso internacional. Quisiera dejar de mencionar al profesor Lula, que siempre leo su columna en el Diario del Comercio, a Ricardo León Pastor, con quien hemos compartido múltiples jornadas académicas
académicas, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, a los representantes del Ministerio de Justicia que me han acompañado el día de hoy, al doctor Pablo Morán, que es el director de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, al doctor Carlos Castillo Rafael, que es el coordinador del programa Habita Perú del Ministerio de Justicia, y al doctor Wilber Espino Medrano, quien viene en representación de los servicios de defensa pública en esta ocasión. También saludar la presencia del doctor Alberto Quintana, directo amigo y destacado profesional de la ciudad de Lima. Mi presencia esta tarde en este evento motiva el apoyo institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en especial de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, que me honro en dirigir, traerles el saludo del señor Ministro de Justicia, el doctor Freddy Otárola. Nosotros institucionalmente apostamos por la promoción y el desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El Ministerio de Justicia tiene toda una línea de trabajo institucional como política de Estado de promover las políticas de cultura de paz, dentro de las cuales se inscribe el arbitraje, la conciliación y los demás mecanismos de solución de controversias que esperamos se desarrollen en el país, porque el desarrollo de estos mecanismos constituye el avance democrático del país, porque significa optar por un mecanismo voluntario de solución de controversias y reconocer que no solamente la solución de los conflictos pasa por el mecanismo institucional. Mecanismo institucional que, si nos detenemos un poco en revisar, puede resultar en algún momento un mecanismo autoritario. Valoro mucho las reflexiones y los comentarios de la señora presidenta de la Corte Superior de Cusco. Yo creo que su presencia es sumamente importante en este evento, porque el sistema judicial y el arbitraje no son sistemas encontrados, no son sistemas que compitan porque cada uno tiene su propio nicho de trabajo, pero sí son sistemas complementarios, porque en algún momento el arbitraje recurre al sistema judicial para solucionar algunos problemas que en este se presentan. Entonces, tenemos que tener y apostar un sistema judicial consciente del rol y de la importancia que cumplen los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la sociedad y sensibles a poder solucionar los conflictos que en este se presentan, ya sean a nivel de la validez de los laudos o de las actas de conciliación, o también para ir a la ejecución forzada de aquellos acuerdos o de aquellos laudos que no se cumplen. Consideramos que es necesario promover los mecanismos de la cultura de paz en un país libre y democrático, porque el desarrollo de la economía, el desarrollo del país, así lo demanda. Apostar por los mecanismos de solución de controversias que estén a disposición de las partes es apostar por la libertad de la persona. En esa medida, nosotros desde el Ministerio de Justicia venimos constantemente desarrollando programas informativos para dar a conocer las bondades del arbitraje como mecanismo idóneo para la solución de conflictos en diversos niveles de la vida, de la sociedad y de la economía. Igualmente, promocionamos y regulamos el mercado de la conciliación, cuidando que éste vaya por los cauces que establece su marco legal y que nos ha confiado la ley su rectoría. También desde el Ministerio de Justicia hemos expresado nuestra preocupación por
algunos fenómenos que han venido afectando al mundo del arbitraje. El arbitraje, que es un mecanismo que se inscribe dentro de las políticas de la libertad de las partes, ha sido muchas veces utilizado con propósitos insanos. Es por ello que nosotros pensamos desde el Ministerio que es el propio sistema arbitral el que debe construir y elaborar los candados legales para evitar que esta noble forma de solución de conflictos sea secuestrada por el crimen organizado. De sobremanera este esfuerzo. Consideramos que esta es la forma en la cual debemos seguir avanzando en estos mecanismos alternativos de solución de conflictos para tener un país siempre más sólido, más dispuesto en una apuesta democrática para la construcción de un mañana más justo para todos nuestros hijos. Muchas gracias y declaro por inaugurado este Congreso Internacional. Directora de la Asociación Zambrano ha visto por conveniente reconocer a las distinguidas personalidades que están en la mesa de honor. Vamos a pedir a las señoritas anfitrionas nos traigan los presentes correspondientes para poder hacer entrega a cada uno de nuestros expositores. En primer término, para la doctora Elizabeth Grossman Casas, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Amigos, profesores, invitados, queremos reconocer a la doctora Elizabeth Grossman por las valiosas palabras, aporte y sobre todo porque nos ha demostrado que tanto el árbitro como el juez debemos seguir un camino de imparcialidad y legitimidad. Muchísimas gracias. Le reconocemos con un plato de reconocimiento por su presencia el día de hoy. Gracias. De árbitros en el país cerrado. Muchísimas gracias. Nuestro amigo, el doctor Juan Ramón Garcés, por estar aquí presente en el Cusco. Sé que tiene mucha actividad académica, laboral, profesional en Lima, pero ha tomado un tiempo para llegar aquí al Cusco. Muchas gracias. Bienvenido al Cusco. Asimismo, quiero reconocer también al doctor Ernesto Lechuga Pino, amigo desde hace más de 20 años. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por las palabras. Te felicito por venir a inaugurar el tercer Congreso Internacional Arbitraje y Conciliación que tiene lugar en la Ciudad Imperial del 26 al 28. Voy a invitar a los señores miembros de la mesa de honor bajar al primer nivel para iniciar ya con los debates y las exposiciones que se van a dar el día de hoy. Arbitraje internacional y la conciliación en el Perú. Este es el primer panel. Ya está la doctora Karina Zambrano, directora de la Asociación Zambrano, quien es presidenta del panel. Invito al señor Alfredo Cullar. Este primer panel es el poder lograr a Cusco como una sede atrayente de arbitrajes, no solo nacionales, también internacionales. Y por eso hemos invitado a los más connotados de árbitros sobre este tema. Para esto, primero queremos desarrollar la pregunta, ¿no? ¿Perú es o podría ser una buena sede para arbitrajes internacionales? También, ¿cuál es el arbitraje internacional y su incidencia en el Perú? Vamos a hablar sobre lo que es la corrupción y el arbitraje, realmente a propósito de las reglas de IVA, sobre conflictos de interés. Y vamos a finalizar con lo que es la conciliación extrajudicial en el país, cuáles son avances, logros y perspectivas, y si también el Cusco de Perú puede ser una sede atrayente de conflictos. En ese sentido, vamos a presentar a nuestro primer expositor, es el doctor Alfredo Cullar González. Desde hace muchos años queremos que participe con nosotros y por fin hoy día se logró esa magia. Él es máster en Derecho por la Universidad de Yale, Estados Unidos, 1991. Es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor honoris causa por la Universidad Continental, socio de Cullar Pares Cullar.
Ha participado como árbitro en más de 200 arbitrajes nacionales e internacionales, incluyendo casos administrados por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, entre otros centros arbitrales. Presidente de la Comisión Técnica de Reforma de la Ley General de Arbitraje que elaboró el proyecto de la actual Ley de Arbitraje de Perú. Es presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual INDECOPI. Se desempeña como profesor de análisis económico de derecho civil, arbitraje y derecho de la competencia en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la Universidad del Pacífico. Asimismo, es profesor visitante en la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador. Ha sido profesor visitante de Derecho de la Competencia en el programa de graduados de la Universidad Torcuato de Estela de Buenos Aires, Argentina y la Universidad de Puerto Rico. Es autor y coautor de diversos libros, entre ellos El Derecho Civil Peruano, Perspectivas y Problemas Actuales, Doing Business en Perú, Derecho y Ambiente, la relación jurídica patrimonial, reales versus obligaciones, Derecho y Economía, el análisis económico de instituciones legales. Asimismo, ha escrito diversos artículos sobre temas de su especialidad publicados en importantes revistas de nuestro medio y del extranjero. Y muestra en su reseña curricular, es miembro del Tribunal de Centros de Arbitraje de la Asociación Zambrano desde hace muchísimos años. Un fuerte aplauso para el doctor Alfredo. Efectivamente, he estado por venir en varias oportunidades, siempre ha surgido algo que me ha impedido venir en los congresos anteriores, pero bueno, finalmente, gracias a Vicente Calina, hemos podido venir y compartir con ustedes. Para mí venir a Cusco es siempre un placer, siempre vengo con muchas ganas, con mucho gusto, me encanta Cusco, y la verdad que hay un congreso de arbitraje con estas dimensiones, con esta cantidad de expositores en esta ciudad, es realmente un mérito. Nosotros sabemos lo difícil que es organizar un evento de este tipo y es mucho más difícil organizarlo en las ciudades del interior del país. Bueno, me han pedido que hable sobre el impacto del arbitraje internacional en el arbitraje doméstico. Y yo quiero comenzar contándoles una historia, es la historia de Larry Walters. Larry Walters no pudo entrar a la Fuerza Aérea, vio frustrada su vocación, decidió un día hacer una suerte de aviación privada y compró unos globos meteorológicos, los amarró a una hamaca, esas que se colocan en las piscinas para tomar el sol, con una caja de sándwiches, unas cervezas y una carabina, porque su idea era subir y cuando decidiera bajar le iba a disparar efectivamente a los globos. Esta es Larry Walters, la foto original, y esta es una reproducción de su nave voladora. Lamentablemente sus cálculos fueron muy mal hechos y la nave se elevó en lugar de los 30 metros que él había calculado que se iba a elevar sobre el nivel del mar, sobre la superficie, se elevó a 3.000 metros. Y el viento lo arrastró hasta la salida del aeropuerto de Los Ángeles, donde vio horrorizado cómo los aviones que salían del aeropuerto pasaban cerca de él. Un avión de United lo vio y reportó a la torre de control que había un hombre en una hamaca volando a 3.000 metros de altura con una carabina y que podía ser peligroso. Y finalmente, luego de una compleja operación de rescate, fue traído a tierra, ¿no? Fue regresado a tierra y se hizo acreedor. Pueden entrar ustedes a la página web en internet, la página de Darwin Awards, los premios Darwin. ¿Qué son los premios Darwin? Es un premio que se concede todos los años a aquella persona que ha hecho una estupidez tan grande que ha muerto como consecuencia de la estupidez que hizo. Entre los candidatos, aunque ustedes no crean, estaban los terroristas del secuestro de la Embajada de Japón, quienes murieron por ponerse a jugar fulbito durante un secuestro. No llegaron a ganar, y hay una serie de casos muy interesantes de personas que fallecieron como consecuencia de estupidez. ¿Por qué se llama Premio Darwin? Se llama Premio Darwin en honor a Charles Darwin, el que escribió y describió la teoría de la selección natural. Y el homenaje obedece al hecho de que Charles Darwin decía que si los genes estúpidos van a fracasar más que los genes inteligentes. Las personas que hacen cosas estúpidas van a fracasar y posiblemente van a morir con mayor frecuencia. Entonces el premio se da a la confirmación de la teoría de Darwin, gente que muere por hacer cosas estúpidas, ¿no? ¿A qué tiene que hacer todo esto los globos y el premio Darwin con el arbitraje y con cómo funciona el arbitraje? Y es que el arbitraje también compite.
compite con otras formas de solución de controversias y compite con distintas formas, es decir, hay distintas formas de hacer arbitraje que compiten entre sí. Y esa competencia genera un proceso similar al de la selección natural. Esto es un texto del propio Darwin. Dice, existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores, existen variaciones de características y el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento, entonces, esta es la parte más importante, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas, según lo determine su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad. Entonces, aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Y esto que se aplica a las especies, se aplica también al arbitraje. Aquellas prácticas arbitrales que se adapten mejor al ambiente en el cual estas prácticas se van a desarrollar, sobrevivirán más frecuentemente que aquellas prácticas que no se adapten a las necesidades del medio en el cual van a desarrollarse. Es un proceso de adaptación. La gente suele citar la tesis de Darwin como la supervivencia del más fuerte. En realidad Darwin nunca dijo eso. Darwin sostiene que el que sobrevive no es el más fuerte, sino los mosquitos se hubieran extinguido y los dinosaurios estarían todavía caminando la Tierra. El que sobrevive es el que mejor se adapta al medio ambiente. Y no es que se adapta muchas veces por decisión propia. De hecho, suele no hacerlo por decisión propia. Es totalmente accidental, es genético. Y les pongo el siguiente ejemplo del proceso adaptativo. ¿Por qué los zorros blancos sobreviven mejor en la nieve que los zorros marrones? De hecho, hay zonas donde no pueden haber zorros marrones, donde hay mucho frío, y los zorros blancos sí sobreviven. La razón es muy simple. En algún momento se enfrió, llegó la nieve, y habían algunos zorros, estoy hablándoles de procesos que duraron millones de años, algunos zorros que tenían piel más clara. Los zorros que tenían piel más oscura, como no se camuflaban con el ambiente, comenzaron a morir con más frecuencia, víctimas de predadores, de cazadores, etcétera, etcétera. Podían cazar menos porque los veían cuando se acercaban en la nieve, y entonces se morían de hambre. El proceso adaptativo hizo que aquellos zorros con pieles más claras se cruzaran entre sí y los otros fueran desapareciendo en ciertas zonas. Y el resultado final de ese proceso es que los zorros terminaron siendo blancos. Bueno, con el arbitraje pasa algo parecido. La repetición de prácticas que se ajustan, no de repente, pueden ser muy inteligentes o ser muy hábilmente diseñadas, pero si no se adaptan al medio ambiente, van a dejar de ser usadas o van a ser usadas con menos frecuencia. Y aquellas que se adaptan mejor a las circunstancias van a ser usadas mejor. Uno puede diseñar un arbitraje muy complejo y sofisticado, pero si demora mucho y la gente quiere arbitrajes rápidos, esas prácticas van a comenzar a fracasar y van a ser sustituidas por prácticas que se adaptan mejor a las circunstancias. Esto lo dijo un economista ganador del Premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek. ¿Y qué dijo Hayek? Que existían órdenes espontáneos y órdenes constructivistas. Los órdenes espontáneos nacen de abajo, a través de intercambios y prácticas. Los órdenes contractuales suelen ser espontáneos. Los contratos, más allá de basarse en una, nacieron antes que la ley que los regula. La gente comenzó a celebrar contratos y a establecer prácticas. Hay un montón de órdenes espontáneos. El lenguaje es un orden espontáneo. Nadie lo creó, nadie intentó un día escribir el lenguaje. Los que han tratado de escribir lenguajes han fracasado, como el esperanto. El lenguaje se generó de abajo a través de interacción. Y las reglas del lenguaje han sido creadas por millones de personas hablando entre sí. La economía es otro orden espontáneo. Los precios funcionan en función de interacciones y nadie, salvo que no tenga control de precios, que usualmente fracasa, nadie los crea de abajo. El derecho también puede ser un orden espontáneo. Las reglas que regulan el derecho pueden nacer desde abajo. Hay un montón de esas reglas. Hace un momento yo observaba acá en la puerta a todos ustedes haciendo cola. Yo les pregunto, ¿por qué hacían cola? ¿Saben que no hay ninguna ley en el país, ni ningún decreto supremo, ni resolución ministerial, ni norma de ningún tipo que ordene hacer cola? ¿Por qué la gente hace cola? Porque es una regla que proviene del orden espontáneo. Alguien ha descubierto que si nos ponemos todos detrás, las cosas son más ordenadas y funcionan mejor. Y es hasta más justo y más organizado. Y espontáneamente hacemos cola. Es una regla que todos respetamos. Y es una regla que tiene hasta enforcement, capacidad de ser ejecutada. Si alguien se cuela, todo el mundo se le tiene encima y llaman a un policía y les aseguro que el policía lo saca de la cola, a pesar que no tiene ley aplicable. ¿Por qué? Porque el derecho puede nacer de abajo. Y el arbitraje es un derecho que nació de abajo, como la llamada lex mercatoria, de la que vamos a hablar en un momento. ¿Qué es la lex mercatoria?
la ley de los comerciantes, la que viene de las prácticas y los usos comerciales, y que se creó al margen del derecho estatal, y que sobrevive hasta hoy día renovándose todos los días a través de estas prácticas que los árbitros aplican con mucha frecuencia, que se ve reflejada en contratos, que se ve reflejada en códigos de conducta de asociaciones empresariales o cosas similares. Y esto se contrapone con el orden constructivista, que es cuando yo diseño el derecho desde arriba y quiero imponer un conjunto de reglas y establecer cuáles son las reglas sobre las cuales debemos actuar. Es consecuencia de un proceso de selección natural. Los comerciantes escogían reglas, y esas reglas, si no eran buenas para los negocios, terminaban siendo desechadas y sustituidas por reglas que sí funcionaban. Por eso es que es tan común encontrar en contratos cláusulas similares, porque la práctica ha ido haciendo costumbre usar cierto tipo de cláusulas en contratos a niveles tales que uno puede encontrar muchas veces contratos muy parecidos. Yo recuerdo, cuando recién se comenzó a arbitrar, que todas las actas de instalación eran diferentes. Hoy día las actas de instalación todas se parecen muchísimo. ¿Cómo así si nadie las construyó? No hay una directiva que diga cómo son. Los árbitros comenzaron a usarlos, vieron que había cosas que funcionaban bien, cosas que funcionaron mal, y hoy día casi todas las actas de instalación o las actas de fijación de puntos controvertidos o ciertos formatos de laudo han comenzado a generalizarse por el uso repetido, orden espontáneo, vienen desde abajo. Bien, ¿es positiva la estandarización? Tanto los constructivistas como los que creen el orden espontáneo finalmente ven procesos que llevan a una estandarización. Las cosas comienzan a parecerse. ¿Afecta la flexibilidad del arbitraje? Y acá la respuesta es los problemas primero de la estandarización constructiva. La estandarización constructiva no suele ser buena. Cuando yo quiero regular algo a través de una ley, tiene varios problemas. Primero, y particularmente en el arbitraje, las reglas que se dan no son testeadas ni corregidas rápidamente por la realidad. Porque ya es ley, hay que cumplirla. Y al ser una ley, esa ley no se cambia. Si el legislador se equivocó, y se suele equivocar, la ley queda y lo uso. Y a través de ese proceso, las reglas legales van mutando. Los órdenes constructivistas limitan mucho ese proceso. Lo hacen muy difícil, si no a veces imposible. Segundo, no aseguro que las reglas sean mejores, porque como al no testearse no sabemos si las reglas van a funcionar o no. A alguien se le ocurre que la regla tiene que ser así. No es flexible, el estándar establecido legalmente no es permeable al cambio cuando cambia el ambiente o aparece una nueva idea. En consecuencia es un estándar que no va a responder a las necesidades de adaptarse al medio ambiente con la velocidad que el medio ambiente podría estárselo exigiendo. La estandarización evolutiva es diferente. Los procedimientos arbitrales estandarizados suelen recoger las mejores prácticas. Se estandarizan sin orden de arriba, sino a través de la práctica que los árbitros van siguiendo. Es un proceso de selección natural. Lo bueno, lo que funciona, prevalece y se usa, porque se adapta. Lo malo, lo que no funciona, se desecha y se deja de usar, porque se deja de usar. Y además, sin perjuicio de eso, no incluye el uso de reglas especiales, porque a veces tenemos circunstancias especiales, no tenemos que usar siempre la misma regla, podemos cambiarla. ¿No? Y evita la tentación constructivista. En realidad lo importante en el arbitraje es que se rige por una regla. Richard Epstein decía, la gente debe preferir para resolver problemas complejos, y ya hay que ver los problemas que a veces uno tiene que hacer con los arbitrajes, uno tiene que resolver problemas complejos. Y lo mejor para resolver problemas complejos no son reglas complejas, sino reglas simples. Y, como bien dice el mismo Epstein, las reglas simples suelen reconocerse porque tienen siempre el mismo final. Dicen, salvo pacto en contrario. Todo el mundo entiende esa regla. Y es una regla sencilla de aplicar. En el arbitraje, el que funciona, la regla general es salvo pacto en contrario. Y aquí quiero entrar a cómo ha evolucionado y de dónde viene el arbitraje internacional, porque después voy a entrar a cómo eso impacta en el arbitraje local. Hay dos grandes sistemas en el mundo. El Common Law, que descentraliza la creación de reglas a través de jueces. Es un proceso de creación de reglas mediante precedentes judiciales. Tiende a ser más evolutivo que nuestro sistema, porque las sucesivas decisiones van mutando según las necesidades que la sociedad va presentándose. En el Civil Law concentra el proceso de creación de normas en un mecanismo legislativo. Hoy día está muy mezclados. Nosotros tenemos sistemas de precedentes judiciales y los americanos tienen un montón de lo que llaman statutory law, y que son básicamente normas, pero la esencia del sistema es ese. Hay ejemplos que fusionan. El arbitraje internacional, vamos a ver en un momento, es una fusión de los dos sistemas. Una fusión en la que ha prevalecido, sobre todo, las reglas del Common Law, aunque la gente del Common Law dice lo contrario. Ellos dicen que no, que es al revés. Pero yo creo que es claro que ha prevalecido las reglas del Common Law.
Y lo importante además, y esto se ve por ejemplo cuando uno ve la ley modelo UNCITRAL, de la cual la ley peruana es tributaria, es una autorización. La ley modelo UNCITRAL es en el fondo una autorización para generar un orden flexible. La gente se sorprende, sobre todo los que ven procesal, cómo es posible que en el arbitraje se regule todo el arbitraje en 80 artículos y cómo el Código Procesal Civil puede tener más de 1000. Pero si los dos resuelven el mismo tipo de problemas, es que uno se basa en órdenes claramente espontáneos. Pone una base y a partir de ahí las partes, los árbitros, la práctica comercial va diseñando las reglas que usamos. Las reglas en la ley de arbitraje son muy pocas y la mayoría son salvo por contrario, con lo cual permite la creación de este tipo de sistemas. ¿Cuál ha sido la evolución peruana? Perú ha sufrido esta selección natural. Código Civil 1984, un desastre, una norma arbitral pésima, estaba regulado como un contrato y tenía el sistema de cláusula compromisoria y convenio arbitral separado. Perú, 1984, virtualmente, de ahí hasta los 90, virtualmente ningún arbitraje en el Perú, había poquísimo. Cambio de la ley, la primera ley de arbitraje, no era una ley modelo, era una ley con un montón de problemas, mantenía algunas de las trabas del sistema de cláusula compromisoria, no era igual, pero era parecido, también un fracaso. 1996, ley modelo. Una ley modelo dualista, pero con un dualismo atenuado, porque era dualista. Las leyes monistas son las que tratan arbitraje comercial internacional y nacional juntos, en una sola regulación. La segunda ley de arbitraje del Perú tenía 2 capítulos, pero cuando uno leía los 2 capítulos, la gran mayoría de artículos era repetición de capítulo de derecho de arbitraje nacional, se repetía en el arbitraje internacional casi iguales. Era un monismo atenuado, o un dualismo atenuado, como quieran ver. La ley del 2008 es una ley monista. Hay un solo régimen en Perú para los 2 tipos de arbitraje. Creo que fue una decisión difícil en su momento, pero creo que es una decisión muy positiva, porque ha ayudado al proceso evolutivo, no solo del arbitraje internacional, que Perú comienza ya a verse o discutirse como una sede de arbitraje internacional, sino ha ayudado a modernizar muchísimo el arbitraje nacional. Hay constructivismo también en el Perú. ¿Cuál es el constructivismo? La ley de contrataciones del Estado, sobre todo la última. Todo es un modelo creado desde arriba. Hay reglitas que creen que con esas reglitas van a hacer que el arbitraje funcione. No va a funcionar, se los digo desde ahora, no va a funcionar, no, por lo menos no como arbitraje. Y les puedo asegurar, se lo he puesto ahorita a cualquiera, $100. En 5 años vamos a estar discutiendo una nueva reforma de la ley. Y vamos a estar discutiendo de nuevo que se reforme la parte de arbitraje. Y es porque seguimos creyendo que un esquema constructivista va a salvar el arbitraje. El arbitraje de contratación pública va a mejorar cuando mejoren los agentes que actúen a través de dejar una práctica más libre y que esté regulada de otras maneras. Responsabilidad penal para que cometa un delito. En el Perú no solamente se usa mal el arbitraje, también se usan mal los automóviles para cometer delitos y los cuchillos para asesinar gente. Y sin embargo, eso no quiere decir que el cuchillo o el automóvil sean intrínsecamente malos. Lo que corresponde en esos casos es aplicar la ley que corresponde, la ley penal, la ley de la responsabilidad civil, etc. Y el constructivismo peruano nos ha creado sistemas de regulación de dónde se registran árbitros, dónde y cómo se instala el arbitraje, decisiones éticas por un organismo público, el árbitro como juez y parte. Pero porque ahora el árbitro va a ser que juzga el tema del Estado, va a ser juzgado por funcionarios públicos si cometió una infracción ética, prohibiciones de someter al arbitraje a ciertos temas, nuevas causales de anulación. El Estado se comporta como quiere. Soy el dueño de la pelota, si tú quieres jugar con la pelota, con mis reglas no te voy a dar una pelota distinta para que juegues, y eso es lo que está generando problemas. Y la gran pregunta es, ¿vamos a confiar en un esquema de orden espontáneo, donde efectivamente habrán reglas para sancionar los excesos, o vamos a creer que creando leyes que regulen los procedimientos arbitrales vamos a mejorar las cosas, o vamos a seguir empeorándolas aún más? Lo que ha sido favorable a la educación, a la evolución peruana ha sido una ley monista, amplia flexibilidad de reglas, este elemento que mencionaba de salvo pacto en contrario, convenio arbitral ha sido reforzado en la ley actual, y la posibilidad de nombrar árbitros extranjeros. Yo actualmente tengo varios arbitrajes, como abogado y como árbitro, en los cuales mis árbitros, arbitraje doméstico, arbitraje sujeto a ley peruana, mis árbitros son extranjeros. Roque Caivano, Francisco González de Cosío, Eduardo Zuleta, árbitros muy conocidos, que están arbitrando casos de arbitraje doméstico.
y no saben la diferencia que eso significa en términos del manejo del arbitraje, porque la experiencia internacional se está volcando a la práctica local y se está contagiando a árbitros peruanos que coarbitran con ellos y que a su vez están trasladando las prácticas internacionales en sus propias experiencias cuando ellos vuelven a arbitrar. ¿Cuáles son las principales expresiones de la estandarización del arbitraje internacional? Y les pido que presten atención porque lo que les voy a explicar ahora es lo que probablemente ustedes van a ver como un proceso evolutivo en los próximos años. De hecho, ya está ocurriendo. ¿Qué prácticas van a darse en el sistema? Aquí yo he hecho una lista, y acá estoy hablando no del arbitraje, acá estoy hablando de los procesos judiciales. Common Law. ¿Cuáles son las características centrales del sistema de Common Law? Escritos cortos, prácticos y esquemáticos. En contraste, en el Civil Law, ya sabemos, escribimos escritos largos, complicados, sofisticados, llenos de doctrina, ¿no? Pocos hechos, muy pocos hechos, mucho más si estamos al derecho. Ustedes van a ver un informe oral en la corte, ¿qué van a escuchar? Teoría jurídica. Ustedes van a un informe oral en Estados Unidos y le van a escuchar, ¿qué pasó, señor juez? Son dos aproximaciones totalmente distintas. Oralidad, el sistema anglosajón es mucho más oral, estamos tratando de movernos a la oralidad, pero ellas son mucho más oral, por eso es que hacen películas tan entretenidas sobre juicios, las nuestras serían muy aburridas, ¿no? Poco oralidad en contraste en el Civil Law, menos audiencias, menor duración. En el Common Law, más importancia de los testigos, interrogatorios, direct, cross, redirect, recross examination, frente a interrogatorios a través de tribunales, con pliegos interrogatorios que nadie sabe cómo funcionan y que no sirven para nada, ¿no? Mayor uso de expertos, de peritos, en contraste con nosotros que usamos peritos, y cuando usamos no son verdaderos peritos. O sea, no es gente formada para ser perita. Y las solicitudes de documentos en el sistema anglosajón se regulan por lo que es un discovery, que es mucho más abierto. Mucho más abierto. Acá tienes que pedir la exhibición de un documento específico, identificado con fechas. No sé cuál es el documento, sé que había una carta, pero no sé dónde está. Bueno, eso hace que la exhibición no funcione. Lo que he marcado en rojo son las características que han sido tomadas en el arbitraje internacional. Escritos largos, es lo único que hemos tomado del Civil Law. Evidentemente todo eso se tempera, pero el sistema de arbitraje internacional es mucho más oral, con audiencias más largas y de mayor duración, más importancia de los testigos, la prueba testimonial es clave. Yo estoy en audiencias de testigos cuando duró 20 días, interrogando testigos y peritos. 20 días. Acá abren un pliego interrogatorio de 6 preguntas, repreguntan, 5 minutos, se acabó. Y además con un sistema de preguntas que no sirve para nada. Diga usted cómo es verdad. Y además tiene que estar escrito de antemano. Yo cómo sé cómo me va a contestar esa pregunta, cómo sé qué cosa es lo que va a seguir. No sirve para nada. Y por supuesto los interrogatorios no sirven para nada. Y además el secretario tomando nota para copiar si efectivamente lo que dijo es lo que dijo, y después comienzan a discutir que no dijo lo que dijo, o que sí dijo lo que sí dijo. Y entonces eso hace que no avance. Mucho más importancia un uso mucho más intensivo y eficaz de expertos, de peritos, y una preferencia por solicitudes de documentos amplios. En el arbitraje internacional no se usa el discovery americano, pero se usa algo mucho más amplio que nuestra exhibición de documentos. Lo que ha quedado como aporte del Civil Law al arbitraje internacional es principalmente escritos más complejos. Hay mucho más sofisticación en el escrito, mucho más detalle de lo que uno ve en otro tipo de prácticas. Para que conversen y hagan un reporte común, conjunto, o discutan entre ellos, cosa que acá usualmente no se hace. No. Mucho más audiencias, mucho más largas, mucho más sofisticadas, y escritos secuenciales, que eso es más o menos parecido. Secuenciales, demanda, contestación, eso es lo que más se usa. 79% de los casos se utiliza ese tipo de prácticas. Aquí pueden ver ustedes algunas expresiones de la estandarización, el método para elegir árbitros, el que usamos y que ahora está empezando a criticar. Cada parte designa uno y estos nombran al presidente, casi todos lo usamos. Eso es un estándar internacional. Es consecuencia de la designación. He escuchado 1000 teorías para cambiarlo, pero no cambia. La gente lo sigue usando. ¿Por qué? Porque funciona. Tiene problemas, como todo sistema tiene problemas, pero en general funciona. Y funciona bastante bien. Es muy utilizado, ¿no? 87% utilizan testigos en arbitrajes, 83% opina que es mejor que las partes interroguen al testigo y que luego lo haga el tribunal, 59% opina que las declaraciones del testigo es un sustituto al direct examination, eso es otra cosa que no les mencionaba. Las declaraciones testimoniales en arbitraje internacional suelen presentarse por escrito antes, para que yo pueda prepararme para saber qué le voy a preguntar al otro. Es decir, es un escrito, de hecho, firmado por el testigo. Después se le interroga en una audiencia, pero él ya dio su posición. Entonces yo ya sé a la hora de interrogarlo de qué viene a hablar. Y no tengo que adivinar en la audiencia de qué cosa estaba hablando. No. El 39% utiliza la declaración escrita seguida de un interrogatorio, etc.
Se utilizan expertos en 2/3 partes de los arbitrajes internacionales, se utilizan más en arbitrajes de common law, 77%, que en arbitrajes de civil law, 57%. ¿Para qué materiales son útiles los expertos? Pericias contables y financieras, legales. 46% de los encuestados dijeron que los arbitrajes de construcción se utilizan testigos en un 50% de los casos. Pero cuando hablo de peritos, peritos, pero acá estoy hablando de testigos. ¿Sabes? Acá en los arbitrajes de construcción nadie usa testigos. Poquísima gente usa testigos. Ustedes no saben lo importante que puede ser interrogar al supervisor de obra. Lo importante que puede ser interrogar al gerente de la obra. Lo importante que puede ser interrogar al que estuvo ahí viendo qué había pasado cuando se cayó el puente. Para entender qué es lo que pasa. Acá nadie usa testigos. Acá todo el mundo cree que los peritos van a resolver el problema. Los peritos son para la opinión técnica. Los hechos se prueban con testigos. Y eso no lo ve en arbitrajes internacionales. El 62% de los entrevistados señaló que en más de la mitad de los arbitrajes se presentaban solicitudes de discovery, estas solicitudes de documentos, y en general la gran mayoría opina que las reglas de la IVA son el mejor estándar para usar estándares probatorios. Hay unas reglas de la IVA de conflictos de intereses, hay otras de prueba, cómo se debe organizar la prueba. Todas estas reglas no son otra cosa que consecuencia de la lex mercatoria arbitral. Prácticas que son luego recogidas para facilitar su utilización y conocimiento. Y eso es lo que se llama soft law, que contrasta con hard law. ¿Qué es el soft law? Son normas que no son obligatorias, pero que todo el mundo usa. Son como la cola, solamente que están redactadas. Principios unilaterales de los contratos, muy utilizado en la arbitraje internacional. Reglas de la IVA, reglas europeas de contratos. Hay una serie de principios. Reglas de la IVA hay de varios tipos, reglas de representación, hay reglas de franquicia, principios unilaterales de franquicia, hay un montón de estas reglas. Están ahí, no son obligatorias. Las partes pueden someterse a ellas, o los árbitros pueden usarlas como principios generales aplicables en un caso. ¿No? Estas reglas reflejan las mejores prácticas recogidas por un comité de expertos que no se basa en lo que creen que es bueno, se basan en lo que ven que ocurre y recogen lo que ellos ven y lo recogen y tratan de reflejarlo como una buena práctica. El 85% opina que la adopción de la regla de IVA son útiles en los procedimientos arbitrales, solo el 5% consideran que no son útiles. Algunos reglamentos en el Perú, como el de la Cámara de Comercio de Lima, que está discutiéndose, pero ya lo incluye en sus actas de instalación, hacen aplicables las reglas de la IVA. Y el reglamento ANCHAM la menciona expresamente, hace aplicables las reglas de la IVA. ¿Por qué? No hay ninguna ley que los obligue, porque es una práctica saludable. Como el zorro blanco, las reglas de la IVA han sobrevivido a la práctica reiterada en el arbitraje internacional. Han habido varios intentos de otras reglas parecidas, han fracasado. Han premiado estas, porque están bien hechas. ¿No? Esto es básicamente sobre lo mismo. ¿Cuál ha sido el rol del soft law en el arbitraje? Organiza las reglas producidas por el orden espontáneo, se prefiere un uso referencial a su uso vinculante, o sea, lo que usualmente se dice es, como referencia, ¿no? Las partes no pactan, pueden pactar, que son obligatorias, pero no necesariamente lo pactan, tienen un rol similar al de los restatements que se usan en el common law, y son consistentes con un orden espontáneo y son una alternativa al uso de órdenes constructivistas. O sea, yo sinceramente, la verdad, si el Estado quiere mejorar el arbitraje, una de las cosas que debió haber hecho, en lugar de estar sacando esas normas éticas y regulaciones a los árbitros, han debido poner en la ley que se aplican las reglas de la IVA de conflicto de intereses. Y hubiera sido mucho mejor. ¿Por qué siempre miramos hacia adentro y tratamos de limitar las cosas? Miremos a lo que funciona. ¿No? El Perú se defiende muy bien en arbitrajes de inversión. Muy bien, ganamos casi todo. ¿Por qué? Porque organizamos un sistema de defensa focalizado en arbitraje, gastamos recursos para tener buenos abogados y el asunto más o menos funciona. Lamentablemente el Estado no invierte suficiente en defensa del Estado, y si bien hay procuradores que tienen una labor heroica en defender casos, como yo lo he visto como árbitro, hay muchos que dejan mucho espacio, dejan mucho de dar, posiblemente porque están saturados de casos, porque no tienen los recursos suficientes, porque no tienen la preparación suficiente en arbitraje, porque no entienden bien cómo funcionan las reglas en el arbitraje. Espero que siga dándose la tendencia del continuo decaimiento del uso del Código Procesal Civil. Ya hoy día casi uno dice, no, porque el Código Procesal Civil dice tal cosa en una audiencia arbitral. Uno debería sentir un poco de vergüenza, la verdad, porque ya no se usa. La ley de arbitraje ya excluyó su uso. La ley de arbitraje dice, bien claro, el artículo 34, numeral 3, dice bien claro, se aplican las reglas que aprobaron las partes, si no las reglas que aprueba el tribunal al momento de iniciar el arbitraje. Si no se aplica la ley de arbitraje, y si no se aplica la ley de arbitraje, las reglas que establezcan los árbitros según los principios generales del arbitraje. ¿Dónde está el Código Procesal? Ya no.
El rol supletorio fue anulado por la ley de arbitraje. Ya no existe rol supletorio para arbitraje del Código Procesal Civil. Lo único que puede existir es que si un árbitro considera una regla razonable, la introduce. Más oralidad, que es lo que ya estoy viendo. Hay mucho más oralidad en los arbitrajes en Lima, especialmente cuando ya son relativamente sofisticados y grandes. Hay muchísimas audiencias más largas, uso intensivo de testigos, mucho más testigos. Yo ya tengo en Perú audiencias que duran 5 días. Y algún día tendré una de 20. 5 días sentados, de 8 de la mañana a 7 de la noche en una sala, discutiendo con los testigos, interrogando, presentando pruebas, viendo las pericias, viendo los informes orales, como si fuese un juicio de común, donde todo se concentra. Acá en el Perú, interrogamos un testigo el 2 de enero de un año. El siguiente testigo se le interroga en junio, pero no te acuerdas que es el testigo original. Y el siguiente se le interroga 5 meses después. Y ahí vienen los peritos, y cuando los peritos hablan no te acuerdas lo que dijeron los testigos. Es una práctica mala. Y yo creo que va a desaparecer por este proceso de selección. Cambio de reglas de interrogatorio. Ya los códigos, los pliegos interrogatorios en arbitraje virtualmente están desapareciendo. A mí cuando me presentan un pliego interrogatorio soy árbitro, saco una resolución, señor, llévese su pliego, pregunte de frente. Y se resisten. Le estoy dando libertad para preguntar. Y se resisten. No, yo quiero mi pliego. Ya, bueno, abra su pliego. Abra su pliego y pregunte así. Diga usted cómo es verdad. Y el otro ya está entrenado y dice sí, no, se acabó. No hay cómo sacarle. En cambio, la técnica de interrogatorio, que es bastante más sofisticada, exige es mucho más complicada, pero la mentira, cuando un testigo es bien interrogado, la mentira tiene piernas cortas. Notificación por correo electrónico. Ya hay que olvidarnos de la notificación física. Hoy día todo se puede hacer por correo. En la arbitraje internacional se hace todo por correo. ¿Se imaginan pues si hubiera que notificar? Un árbitro está en China, el otro está en Japón, el otro está en Argentina, y las partes están una en Perú y el otro en Bolivia. Imagina la notificación física y funciona, y es seguro. Se corre traslado todo y además no hay traslados. Esa es otra cosa que viene de procesar. En arbitraje internacional no hay traslado. Yo presento mi demanda por correo electrónico, copiando a los árbitros, al secretario y a las partes. Se recibe, ya está notificado. Señor, declara admisible la demanda. ¿Por qué tengo que declarar admisible la demanda? Si usted cree algo en la demanda que no le gusta, diga, pues está mal, no se puede admitir, plantee una excepción. No tiene ningún sentido. Saquen su cuenta. ¿Cuántas resoluciones se dictan en un arbitraje? ¿40 promedio? Yo he tenido de 700. Yo he tenido difícil menos de 20. Vamos a poner un promedio. Vamos a poner 40. Es poco, pero vamos a poner 40. Ya. Esa resolución es como, ¿cuál es el proceso? Se presenta un escrito. Ese escrito lo recibe el secretario. El secretario le avisa a los árbitros. Por suerte ahora les avisa con correo electrónico usualmente, ¿no? Entonces no lo recibe por correo electrónico. ¿Ya pasó cuánto? Un día más o menos, ¿no? Esto ocurre el día siguiente. Los árbitros comienzan a leer. Si le tocan árbitros ociosos, se demoran una semana en leer. Si tocan unos rápidos, 2 días. 3 días. Ya sabemos qué hay que hacer. Sí, vamos a ponernos de acuerdo. Redactar resolución, borrador de resolución, criterios. ¿Lo hacen ellos mismos o se lo encargan al secretario? 2 días más. ¿Cuántos días útiles llevamos ya? 5. Posiblemente sean más. Pero imaginemos que son 5. 5 por 40, 200 días. ¿Quién les ha dicho que los arbitrajes duran 6 meses? No duran 6 meses. Solamente en traslados y en resoluciones se van 200 días. Más de medio año. Con correo electrónico, eso desaparece. En un arbitraje internacional se dictan 3, 4 órdenes procesales de temas claves. No hay resoluciones de traslado, téngase presente, eso no existe. Eso va a cambiar, ya está cambiando. Mucho más visitas de árbitros extranjeros que nos van a ayudar a desarrollar más un uso más intensivo del PowerPoint en las audiencias, que ya cada vez uno lo ve más seguido, ¿no? Y eso es básicamente lo que tenía que compartir con ustedes. Muchísimas gracias. De este tercer Congreso Internacional de Arbitraje y Conciliación, nos quedamos con lo que ha manifestado el doctor Bullard, que solamente sobrevivirán aquellos que se adapten mejor a las condiciones del medio y que lo bueno prevalece en función a la utilidad. Los problemas complejos se solucionan con soluciones simples. Gracias, doctor Bullard. Continuando con este primer panel sobre el arbitraje internacional y conciliación en Perú, recordemos que cada expositor tiene 15 minutos para dar a conocer su tema. Llamo al doctor Manuel Diego Aramburu, quien abordará el tema Perú. ¿Es o podría ser una buena sede para arbitrajes internacionales? La doctora Karina Zambrano hará la presentación en nuestro expositor. Actualmente ciencias aplicadas y ha sido profesor de arbitraje en la Universidad de Lima.
Es árbitro de la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de ANCHAM, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del OCE. Es socio del estudio Aramburú, Camino y Boedo. Ha sido miembro de la Comisión Consultiva de Derecho de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima y de la Comisión de Revisión de la Ley General de Arbitraje. Bienvenido, doctor Manuel Diego Aramburú. Un fuerte aplauso para él. Bueno, buenas tardes a todos y primero que nada un agradecimiento a Karina y a la asociación por la invitación. Y la verdad es que hablar después de Alfredo es bien difícil. Me toca la parte complicada del tema, entonces tomé la previsión y lo escribí. De esa manera no me iba a olvidar lo que quería decir. La capacidad de improvisar que tiene es difícil de repetir, así que voy a tener un poquito de paciencia porque definitivamente es muy entretenido cuando habla. Bueno, me toca hablar del Perú como sede de arbitrajes internacionales. Y la pregunta a responder es si Perú es una buena sede o podría ser una buena sede de arbitrajes internacionales. Y la pregunta que nos toca responder implica hablar del lugar en el que se va a desarrollar el arbitraje y principalmente del lugar que le va a dar nacionalidad al laudo arbitral. A diferencia de lo que ocurre con los arbitrajes domésticos, donde tener un arbitraje en Lima, en Cusco, en Arequipa, es más o menos lo mismo, salvo por el tema de la distancia, los desplazamientos, la ubicación. En los arbitrajes internacionales, la sede tiene especial relevancia. ¿Por qué un país determinado es un lugar apropiado para ser sede y por qué uno puede no serlo? Vamos a tratar de analizar primero qué es la sede, qué implica, para ver si Perú puede o no, o es un buen lugar, una buena sede para hacer sede de arbitrajes internacionales. En Latinoamérica en general, desde que ha apostado por el arbitraje como método adecuado para resolver conflictos, se ha ido perdiendo la desconfianza hacia el mismo y tanto los particulares como el Estado cada vez más lo utilizan. Se viene utilizando con mayor frecuencia para resolver controversias en general. Los países se han preocupado de modernizar sus legislaciones para que éste se desarrolle y además para tratar de hacer sede de arbitrajes internacionales. La manera más común de hacerlo, o si quieren el primer paso natural para hacerlo, es promulgando leyes basadas en la ley Modernus Citral y por supuesto ratificando la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Perú evidentemente no ha sido la excepción y Perú también ha legislado en base a la ley modelo, como ya lo dijo Alfredo, y Perú ha ratificado la Convención. Nuestra ley actual es de las más avanzadas o modernas en materia arbitral, pero con dicha norma, o solo con dicha norma, ¿somos una sede de arbitrajes internacionales importantes? Parece que el Perú tuviera todo para hacerlo. Además de una moderna ley y de la experiencia de muchos años que tenemos en arbitraje, es sin duda un país sumamente atractivo, con buena infraestructura y muy fácil en lo que respecta a movimientos de personas y de dinero. Es decir, se puede vivir en soles, en dólares, en euros sin ningún problema y los árbitros extranjeros pueden estar muy cómodos en nuestro país. Pero ¿somos una buena sede de arbitrajes internacionales? Cuando yo estudié mi maestría en arbitraje, yo tuve un profesor que era holandés y él decía, en esa época, hace más de 20 años, que él arbitraba solamente en Nueva York o en Francia, porque había los mejores restaurantes. Hoy día podemos entrar en ese círculo, en ese límite. Ser una sede de arbitrajes internacionales, ser acogida como tal, constituye un fenómeno complejo, puesto que está relacionado a muchos factores que deben ser evaluados por los litigantes y eventualmente por los árbitros. Uno de los más importantes y evidentemente relevante es el control que ejercen las cortes sobre los laudos. La medida en cuanto las cortes reconozcan como válidos los laudos, reconozcan los laudos, va a ser un factor determinante, sin duda, para que el país pueda ser una sede atractiva de arbitrajes. Como dijimos al principio, la sede es el lugar en el cual se lleva adelante el arbitraje. Esto no implica que todas las actuaciones arbitrales se deban llevar a cabo en dicho lugar. Lo mencionó Alfredo también hace un momento, y eso es una tara que todavía tenemos en el
Perú creemos que si la sede es Cusco, todas las actuaciones tienen que hacer en Cusco, si la sede es Lima, todo tiene que hacerse en Lima. Puesto que normalmente el tribunal arbitral puede realizar diligencias en otros sitios. Es decir, la existencia de una sede no impide que las diversas actuaciones arbitrales se realicen en diversos lugares, atendiendo para ello razones económicas, de celeridad o de eficiencia. No es difícil entender que es muchas veces más sencillo y económico que se desplace el tribunal o que lo hagan las propias partes, dependiendo, por ejemplo, interrogar testigos que residen en el domicilio de una de las partes o en el domicilio de ninguna de ellas. O a veces es imprescindible hacerlo, por ejemplo, para practicar una audiencia pericial o una inspección ocular fuera de la sede. Nuestra ley regula esa posibilidad, el inciso segundo del artículo 35, pero establece que se requiere consulta previa a las partes. Yo creo que ese es un exceso, yo creo que ahí podría mejorarse y no necesariamente establecerse la consulta previa, porque en ese caso, si las partes se oponen, los árbitros van a entrar en un conflicto si es que pueden movilizarse o no. Pero igual, la posibilidad de mover el tribunal siempre está, porque hay veces que por más que exista la necesidad de la consulta, el tribunal debe o tiene que moverse. Además, y no obstante la existencia de la sede, las deliberaciones del tribunal pueden llevarse a cabo en cualquier lugar, inclusive fuera de la sede. Sus miembros no están obligados a reunirse físicamente. Hoy en día, con las facilidades tecnológicas, una deliberación virtual es perfectamente posible y tan eficiente como una deliberación con presencia física. Esta posibilidad también está contemplada en el inciso segundo del artículo 35 de la Ley de Arbitraje, pero ahora sí la restricción de consultar previamente a las partes no existe. Quiero hacer énfasis en que es importante tener en cuenta la elección correcta de la sede, porque la sede, además de ser el lugar del arbitraje, dará nacionalidad al laudo arbitral, y porque en principio la ley de la sede, o la ley del lugar del arbitraje, será la ley aplicable al arbitraje. No me refiero a la ley de fondo, sino va a ser la ley que va a regular el propio procedimiento arbitral. Entonces, ¿qué duda cabe que la ley del lugar del arbitraje y la jurisprudencia, que es las cortes finalmente las que revisarán esa ley, influyen o que influyen necesariamente en la elección de la sede? Primero veamos la importancia o la relevancia de la ley. La ley arbitral, ley de la sede, es conocida como lex loci arbitri o lex arbitri, y será esta la que brindará el marco jurídico del arbitraje en cuestión. No estamos hablando, como dije antes, necesariamente de la ley de fondo que se utilizará para resolver el conflicto, sino la ley que regulará el arbitraje. Desde el punto de vista arbitral, esta ley se encarga de establecer las condiciones y características del arbitraje. Es la ley que regula el convenio arbitral, a los árbitros, sus requisitos, características, recusaciones, determina el control del Poder Judicial, cuándo, cómo participa este, qué puede hacer y qué no puede hacer. Regula todo aquello vinculado a las medidas cautelares, quién las otorga, cómo las otorga. Regula, por supuesto, las normas sobre el laudo y los recursos contra el mismo. Las eventuales apelaciones, si fuera el caso, menos mal hoy día no la tenemos, y la posible anulación. Los arbitrajes internacionales trabajan fuertemente cuidando que sus normas y cualquier legislación en materia arbitral o vinculada busque aumentar su número de arbitrajes. Un país cuya legislación arbitral está basada en la ley modelo UNCITRAL puede ser un país reconocido como una buena sede de arbitrajes internacionales. Como dije al comienzo, la ley peruana se inspira en la ley modelo UNCITRAL. Asimismo, un país que sea parte de la Convención de Nueva York de 1958 también puede ser considerado como sede de arbitrajes internacionales, pues esta norma contiene reglas que apoyan al arbitraje. Veamos ahora qué debe contener la ley de la sede, la ley del arbitraje, para ser una buena ley de una sede de arbitrajes internacionales. Primero, libertad de las partes. Recordando lo que decía Alfredo, salvo pacto en contrario, salvo pacto en contrario. Por eso he dicho primero, libertad de las partes. La ley de arbitraje de una buena sede debe permitir a las partes regular su propio arbitraje y hacerlo libremente, debe ser lo más libre posible y solo debe estar normado de manera supletoria. En cuanto a la ley de fondo, no debe haber restricciones,
para poder pactar una ajena a la del lugar del arbitraje. Debe haber libertad en cuanto al idioma empleado, nacionalidad de los árbitros, etc. En cuanto a la flexibilidad, el arbitraje debe poder adaptarse a cada realidad y, por supuesto, la ley debe permitirlo. Es importante que contenga reglas que permitan al tribunal arbitral ir adecuando el arbitraje a su propio desarrollo, ampliar los plazos, por ejemplo. No debe ser una ley rígida que no brinde movilidad. Por ejemplo, como dije, que los árbitros puedan ampliar los plazos. La ley peruana incluso permite a los árbitros ampliar los plazos aun cuando estos estuvieran vencidos, o admitir medios probatorios en cualquier momento. Una ley que fije un procedimiento arbitral, tipo un proceso codificado, que siempre debe aplicarse y a todos los casos, no será una ley que beneficie el éxito del arbitraje en ese lugar. Reconocimiento del laudo. La ley debe darle al laudo el reconocimiento que permita a las partes ejecutarlo efectivamente. Las causales de anulación deben ser claras, concretas y preestablecidas. En nuestra opinión, el laudo debe ser final y no apelable, y debe tener el reconocimiento de la cosa juzgada. Si se permite la ejecución arbitral, mejor aún. Intervención del Poder Judicial. La ley debe regular la intervención del Poder Judicial. Debe establecer cuándo y solo cuándo puede actuar. A mi parecer, su participación debe ser mínima. Tal vez los casos más claros son: en el desarrollo del arbitraje, su función será la de apoyar el arbitraje. Por ejemplo, en la ejecución de medidas cautelares, en la obtención de pruebas. En algunos lugares, en Perú no, también en la elección de árbitros. Post-arbitraje, en la ejecución del laudo y eventualmente en ejercer el control del laudo vía recurso de anulación. Pero así como es importante la ley de la sede para elegir una sede, no es menos importante su poder judicial. Por ello es necesario analizar también qué nos dice la jurisprudencia al respecto. El control que efectúan las cortes a los arbitrajes y sobre todo a los laudos dados en un arbitraje internacional, mientras más cercano a los estándares internacionales, será un elemento positivo que sin lugar a dudas contribuirá a que ese lugar pueda ser elegido como una sede de arbitrajes internacionales. No cabe duda que la tendencia es situar un arbitraje en un país que cuente con una regulación que brinde seguridad y certidumbre a la actuación del tribunal arbitral, a su independencia, a la flexibilidad del arbitraje y sobre todo con un poder judicial que brinde seguridad al laudo arbitral. Hemos visto cuáles son los elementos determinantes para que una ley pueda ser una ley adecuada en una sede de arbitraje y algunas breves estipulaciones sobre cómo debe actuar el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo se elige una sede? Primero, la elección la hacen las propias partes. Las partes son dueñas de su arbitraje y lo pueden hacer en el convenio arbitral o lo pueden hacer después también. No es una casualidad que las partes en los arbitrajes internacionales traten de dirigirlo a países que favorecen el arbitraje. Segundo, si se someten a una institución arbitral, será la institución arbitral la que en sus reglas establecerá cómo se elige la sede. Algunas instituciones son restrictivas y establecen que el arbitraje solo puede ser en su sede. Otras serán más amplias y permitirán en sus reglas que las partes pacten sedes diferentes. Y la tercera es, si las partes no dicen nada y el arbitraje es ad hoc, pues será el tribunal arbitral el que establezca el lugar o sede del arbitraje. Además de las condiciones explicadas, hay que mirar las circunstancias prácticas que deben evaluarse para la correcta elección de la sede. Por ejemplo, la proximidad de las partes y el tribunal al lugar elegido, las facilidades migratorias, alojamiento, idioma. Como dije, esto último es muy importante, pues el idioma es algo también que puede ser pactado por las partes y puede ser que un determinado país prohíba que se lleve a cabo un arbitraje o un idioma distinto al suyo. Muchas veces las pruebas, o la gran mayoría de pruebas o comunicaciones son en un país incluso distinto al país sede. Y si el país prohíbe un arbitraje de un idioma distinto, habrá problemas. Por ejemplo, yo he participado en más de un arbitraje en el Perú, doméstico inclusive en inglés, y no hay ningún problema con hacerlo. También existen circunstancias económicas, por ejemplo, la necesidad de realizar audiencias en lugares donde se realizarán las actuaciones arbitrales.
en el lugar donde se actuarán pruebas, en el lugar donde se realizarán actuaciones arbitrarias, facilitar el lugar para que el costo y la facilidad de desplazamiento sea simple para todos. Recordemos que en principio todos los costos deben ser asumidos por las partes. Al final el laudo podrá decir una cosa, pero durante el desarrollo del arbitraje, en principio, las partes deben asumir todos los costos. Y por supuesto no olvidemos de la celeridad. La sede definitivamente va a determinar que un arbitraje sea más rápido que otro, porque si tenemos una sede compleja y rígida, vamos a tener que desplazarnos a ella cada vez que queramos tener una audiencia, y entonces el arbitraje va a tardar mucho más tiempo. Como ya dijimos antes, pero es importante repetirlo, también hay circunstancias regulatorias o legales que determinan la elección de la sede. Por ejemplo, la manera como se regula en dicho lugar el convenio arbitral, sus mecanismos de protección. Me refiero a si existe la facultad competence de los árbitros, si existe la separabilidad del convenio arbitral, etc. Otras circunstancias que se deben evaluar para considerar la sede es que el lugar sea neutral. Es además importante considerar si existe un tratado multilateral o bilateral entre los países con la sede. Para dimensionar la trascendencia de la elección de la sede, debemos considerar que normalmente es el juez de la sede el que, conforme a su ley, determinará los alcances de sus intervenciones, la constitución y competencia del tribunal arbitral. Eventualmente podrá evaluar las calidades y características de los árbitros, no obstante dije en el Perú son las cámaras de comercio las que lo hacen, el laudo, las causales de anulación, los recursos, etc. Del breve análisis que venimos realizando, se puede apreciar que el arbitraje no es ajeno al sistema jurídico, por lo que necesita del apoyo de los tribunales estatales. Pero el Estado sede tendrá que cuidar que sus tribunales tengan el cuidado también de favorecer el arbitraje. El Estado sede tendrá especial relevancia. Si bien es una consecuencia natural del arbitraje, la exclusión de la jurisdicción estatal, ello no implica que los tribunales estatales queden completamente excluidos. Hemos visto que hay casos en los cuales se va a necesitar de su participación. Todo arbitraje genera relaciones entre los tribunales de justicia ordinarios y los arbitrales. A ese respecto, es muy importante entender que el arbitraje no se presenta en ningún caso como una institución contraria al Poder Judicial, no compite con él, al contrario, son complementarios. Como hemos dicho, el arbitraje requerirá de la colaboración de la jurisdicción estatal para que funcione exitosamente. De esa manera, arbitraje y Poder Judicial solo se excluyen en cuanto a la competencia para conocer y resolver el fondo del conflicto, pero ambos son complementarios y de ambos se vale un Estado para administrar justicia. Hemos hablado de la relevancia de la ley del lugar, del Poder Judicial, de la jurisprudencia. Sin embargo, existe una corriente, sobre todo francesa, y no voy a entrar muy profundo en este tema porque es materia de una exposición posterior, pero solamente para que entiendan este punto y la importancia de la sede, tiene una espinita que es esta modificación. Hasta antes de las modificaciones de la ley de contrataciones, las causales de anulación de todos los laudos eran prácticamente las mismas que aquellas para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral establecidas en la Convención de Nueva York, es decir, las causales internacionalmente aceptadas. Pero la norma modificatoria de la Ley de Contratación del Estado ha incluido una causal adicional para anular un laudo. A partir de su vigencia, los laudos, consecuencia de un arbitraje al amparo de la Ley de Contrataciones, que no respeten el principio de prelación o jerarquía normativa del artículo 3, del inciso 3 del artículo 52, podrán ser anulados. Ya sabemos que ese artículo es inconstitucional, porque puede colocar un decreto supremo encima de una ley, pero entonces nos vamos a pisar la cola, porque o lo anulamos porque dice la ley, o lo anulamos porque lo anulará el juez después por aplicación de una ley de mayor rango sobre la otra. Esto ha sido materia de muchos comentarios y es una gravísima intromisión, pero es un problema que nos hace pensar hoy día si somos una buena sede para arbitrajes internacionales. En mi opinión, y para ir terminando, salvo esta nueva causal, todos los atributos a los que hemos venido mencionando están en la ley peruana de arbitraje. Y es claro que nuestro Poder Judicial
viene actuando de manera favorable hacia la validez de los laudos. Y entonces, ¿por qué con una ley favorable Perú aún no es sede de grandes arbitrajes internacionales? Hay que preguntarse entonces, ¿es acaso la ley del lugar del arbitraje lo fundamental para elegir una sede? ¿Hay otros factores que inciden en la elección de la sede? Esta sede se elige acaso por la admiración que pueden tener las partes o los abogados del sistema jurídico de la sede, o simplemente porque las partes deciden tener o no tener su arbitraje en un determinado lugar sin ninguna importancia. ¿Acaso por la conveniencia geográfica? ¿Es por una cuestión de idioma? ¿O simplemente la sede le elige la parte más fuerte de la relación contractual? ¿Es acaso por la confianza en las cortes? No creo que la respuesta sea una sola, pero tampoco creo que no sea ninguna. Creo que es una mezcla de muchos factores. Yo creo que un país, para ser sede de importantes arbitrajes internacionales, debe generar confianza. Y debe generar confianza y respeto hacia las inversiones. Debe tener un alto grado de madurez en lo que respecta a los arbitrajes, a las reglas del juego, a las inversiones, como dije, a los inversionistas, a la propiedad privada y a los derechos en general. Por ello, también la respuesta está basada en que para poder ser un país sede de importantes arbitrajes internacionales, el país debe estar bien posicionado como un país maduro y respetuoso en el mundo del comercio y en el mundo de las inversiones. Es decir, un país estable y favorable para las inversiones y para los inversionistas. Y creo que recién, cuando se combinen todos esos factores, el país es considerado como una buena sede de importantes arbitrajes internacionales. Creo que el Perú aún no lo es, pero creo que avanza hacia hacerlo. Avanzamos hacia el camino correcto. No obstante, esa modificación de la ley de contrataciones y lo que se quiere volver a hacer con la ley de contrataciones, la sentencia 142/2011 del Tribunal Constitucional nos ha llenado el camino, pero como he dicho, tenemos a veces retrocesos. A veces parecemos que somos una montaña rusa, subimos y bajamos. Hemos tenido resoluciones del Tribunal Constitucional nefastas, algunas incluso dicen mentiras, y otras muy buenas. Pero en fin, creo que al país le falta un poco madurar, le falta consolidarse, pero repito, creo que vamos en buen camino. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Diego Aramburu, quien ha abordado el tema. Perú, eso podría ser una buena sede para arbitrajes internacionales, el cual dependerá seguramente del respeto a la libertad de las partes, la celeridad de los procesos, que sea una sede neutral y sobre todo el respeto a los inversionistas. Continuamos este primer panel sobre el arbitraje internacional de conciliación en Perú, invitando al doctor Huáscar Ezcurra, quien abordará el tema corrupción y arbitraje a propósito de las reglas IVA sobre conflicto de intereses. Invitamos por favor, la doctora Karina Zambrano Blanco, hará la presentación de nuestra ley de conflicto arbitral, derecho corporativo, concursal, responsabilidad civil, extracontractual y contrato. Actividad académica como profesor de análisis económico del derecho, regulación y derecho concursal en universidades nacionales y extranjeras. Ha sido asociada internacional en la firma de abogados Shearman & Sterling de Nueva York, Estados Unidos, además de ocupar cargos directivos de instituciones como Instituto Nacional de Defensa, INDECOPI, y la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIN. Ha sido árbitro en procesos arbitrales administrados por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y arbitraje ad hoc en materias vinculadas a ejecución de contratos de obra y resolución de contratos de prestación de servicios, entre otros. Cuando lo conocí al doctor Huáscar, yo pensé que tenía orígenes cusqueños, pero me dijo que no. De todas maneras, está aquí presente el doctor Huáscar Ezcurra, un fuerte aplauso para él. Gracias, Karina. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí por primera vez en este tipo de eventos y espero volver a ser invitado. Me toca hablar de arbitraje y corrupción a propósito de las reglas IVA sobre conflictos de intereses. Y quería comenzar esta reflexión con ustedes, porque vamos a reflexionar sobre nuestras prácticas locales y vamos a reflexionar sobre lo que está pasando, sobre lo que podría pasar si no tomamos medidas y sobre las medidas que podríamos tomar para que no pase lo que yo voy a explicar. Pero antes de entrar a eso, quería comenzar con una pregunta. ¿Por qué creemos que el arbitraje ha crecido tanto en el Perú? Alfredo explicaba que en los 80s no había prácticamente arbitraje, no existía. Y a partir de los 90s
hasta la fecha lo que ha ocurrido, al contrario, es un crecimiento exponencial. ¿Qué pasó que motivó este crecimiento extraordinario? ¿Qué ocurrió que hoy día, yo diría, una de las disciplinas del derecho en las cuales uno encuentra más eventos de este tipo es el arbitraje? Eventos donde tenemos convocados no solo a profesores y expertos locales, sino expertos internacionales. No conozco otra área del derecho donde exista una dinámica tan intensa. ¿Qué ha pasado en el país? Yo creo que lo que explica el crecimiento del arbitraje en nuestro país son fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que a partir de los 90, de forma muy clara, con la apertura de los mercados, que ocurren desde el primer gobierno del expresidente Fujimori, tenemos una avalancha de inversiones. Y el crecimiento del arbitraje tiene que ver con las inversiones, incluso. Más allá del enfriamiento actual, lo cierto es que ya van más de 2 décadas de crecimiento. Ese crecimiento explica en buena parte el crecimiento del arbitraje también. ¿Y por qué? Porque los hombres de negocio, los hombres que invierten, las empresas, buscan reglas predecibles para esa inversión. Y buscan, por lo tanto, un sistema de administración de conflictos que dé predictibilidad. ¿Y qué pasaba antes de los 90? Solo teníamos al Poder Judicial. ¿Qué nos indica el crecimiento del arbitraje respecto de cómo los hombres de negocio ven el Poder Judicial? Respecto de cómo los hombres de negocio ven las prácticas, lamentablemente muy frecuentes en el Poder Judicial. Nos indica que requieren un foro para resolver sus conflictos donde no exista corrupción. Nos indica que ante la posibilidad de optar entre prácticas corruptas y prácticas limpias y justas, prefieren lo segundo. Eso es muy importante. Ese mensaje, yo diría, es esperanzador. Lo que eso refleja es que estamos cambiando. Hay una marcada preferencia del hombre de negocios por mejores prácticas. Y el arbitraje ha crecido con motivo de que el Poder Judicial no ofrecía y no ofrece lamentablemente todavía esas mejores prácticas. Encuentro ahí un voto mayoritario de millones de empresarios, millones de empresas que quieren invertir en el país, un voto mayoritario a favor de las buenas prácticas. Un voto mayoritario a favor de no más corrupción. Eso explica el crecimiento del arbitraje y eso explica que el arbitraje tenga, creo yo, para rato todavía. Ahora, este mensaje que suena esperanzador, ¿significa acaso que en el arbitraje no hay corrupción? Ustedes que participan en arbitrajes como árbitros, ustedes que participan en arbitrajes como abogados, ¿creen que en el arbitraje no existe la corrupción? Lamentablemente la corrupción sí existe. Sí existe, y existe mucha. Creo, sin embargo, que no existe corrupción a buena hora en los mismos niveles que existe en el Poder Judicial. Y hay que reflexionar por qué. Hay que reflexionar por qué existe y hay que reflexionar qué hacemos para mantenerla a raya, para mantenerla como un problema accesorio. Y sobre eso es sobre lo que quiero hablar con ustedes. Les doy algunos ejemplos de mi experiencia en arbitraje de hace 15 años, de estas malas prácticas que prefiero hablar claro, no sé hablar de otra forma, considero prácticas corruptas. Un caso es el del árbitro preferido. ¿A quién llamo yo el árbitro preferido? A ese árbitro que nombras cuantas veces puedes y quieres. Para todos tus casos, para todos tus clientes. Ese árbitro preferido siempre estará contigo, siempre estará a tu lado, apoyándote para que ganes todos tus casos. Tú lo necesitas, él te necesita, son inseparables tú y él. Esa, lamentablemente, la práctica de buscar al árbitro preferido y nombrarlo una y otra vez, es una práctica muy difundida. En mi opinión, es una práctica corrupta. Otro perfil
también muy frecuente es el árbitro puertas abiertas, y se presentan estos perfiles de modo complementario, se fusionan. ¿Quién es el árbitro puertas abiertas? Aquel con el que se puede conversar cada vez que sea necesario y conveniente. Siempre está disponible. Te reúnes con él para designarlo. Ojo, y eso es legítimo, pero ahí no queda la cosa. Luego le contamos el caso, entramos al fondo, le pedimos su opinión. Mejor todavía, nos pone su opinión por escrito. Y su opinión es favorable en nuestro caso. Y luego este árbitro puertas abiertas naturalmente termina siendo designado como tal y naturalmente te da la razón. El árbitro puertas abiertas, además, como es tal, nos cuenta cómo va el partido. Siempre está disponible. En cada etapa del partido se le puede llamar, se puede tomar con él un café, una cerveza, y te va a decir cómo van las cosas. Incluso compartirá contigo las deliberaciones. Eventualmente te dará consejo sobre cómo perfilar mejor la defensa para que el laudo salga como ambos quieren que salga. Tú y él. Estos dos perfiles, el árbitro preferido, el árbitro puertas abiertas, se presentan, decía, conjuntamente. Algunos tienen una característica más marcada del primer grupo, otros del segundo y otros combinan ambas. Y lo que resulta de esto es otro tipo de árbitro, de esta fusión. Y lo voy a llamar también por su nombre, el árbitro coimero. Pero acá la coima es distinta, es más sofisticada. Porque si yo designo un árbitro y a ese árbitro se le pagan honorarios arbitrales, y esos honorarios se pagan para un servicio que significa recibir una decisión producto de una deliberación imparcial, independiente, técnica, pagar honorarios por recibir ese servicio imparcial, independiente, eso es legítimo. Esas son las reglas legítimas del juego. Pero ¿qué pasa cuando ese árbitro que designé y al cual le paga honorarios arbitrales, resulta que es del perfil del árbitro puertas abiertas o el árbitro preferido y siempre decide a mi favor? Coordinamos para eso, me cuenta cómo va el caso. En mi opinión, ese honorario arbitral, legítimo cuando yo pago para recibir una decisión imparcial, cuando ese árbitro es absolutamente parcializado, porque es el árbitro preferido, o porque es el árbitro puertas abiertas, ese árbitro se convierte en árbitro coimero. La competencia es un antídoto contra las malas prácticas. Y en esa competencia, luego de la designación de árbitros de partes, debidamente fiscalizados recíprocamente, los abogados coordinamos, y esto es legítimo, con el árbitro que hemos designado para la designación del presidente. Y esa competencia nos va a llevar naturalmente a que el presidente sea imparcial, porque igualmente ambos abogados con información suficiente harán su tarea y buscarán que el árbitro que se designe no tenga conflictos, sea imparcial, sea independiente. ¿Cuál es el resultado de la competencia? ¿Cuál es el resultado de la competencia al interior de este proceso de conformación del tribunal? Es un muy buen antídoto contra las prácticas corruptas. Es un muy buen antídoto para reducir el universo de árbitros preferidos, árbitros puertas abiertas, árbitros coimeros. Ahora hablemos de competencia, pero hablemos de competencia entre los árbitros. Los árbitros tienen muy claro que a mayor prestigio, ese prestigio se gana porque son imparciales, ese prestigio se gana porque son diligentes, ese prestigio se gana porque son céleres en la administración del proceso y en la decisión. A mayor prestigio, mayor cantidad de arbitraje. A mayor prestigio, más importantes los encargos que recibiré también. Serán casos más grandes, serán materias más importantes las que me confíen. La competencia entre los árbitros redunda en árbitros imparciales, menos árbitros coimeros,
menos árbitros preferidos, menos árbitros puertas abiertas. Entonces, en mi opinión, la suma de estas dos competencias, pongámoslo así, la competencia entre abogados por ganar su caso y la competencia entre árbitros por adquirir prestigio, mantenerlo y acrecentarlo, redunda en un menor riesgo de corrupción en el arbitraje, en comparación con el Poder Judicial, donde no existe esta competencia. Entonces, hay un antídoto. Y ese antídoto, creo, es muy importante para mantener la corrupción a raya. Mantenerla en arbitraje como un fenómeno aislado. Y ojalá nunca un fenómeno mayoritario. Ahora, pero el punto aquí es que hay corrupción en el arbitraje. Es un mal menor, hay antídotos para mantenerlo a raya, pero hay corrupción. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿por qué hay corrupción? Y yo la verdad creo que aquí se pueden identificar dos razones. Una de repente tendrá que ver, quizá en menor medida, pero creo que tiene que ver con ignorancia, con desconocimiento. Creo que quizá en mayor medida en los 90, quizá en menor medida en tiempos actuales, hay muchos que simplemente no saben distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y están aprendiendo. Creo que buena parte de estas prácticas, que yo considero malas prácticas, tienen que ver con desconocimiento. Y de hecho nos ha pasado más de una vez que nuestro cliente no entiende por qué cuando designamos al árbitro y le proponemos una terna de árbitros muy prestigiosos, pero con los cuales no tenemos ninguna relación cercana. Los conocemos porque su prestigio los hace no solo localmente, sino en ocasiones internacionalmente conocidos. Pero no tenemos ninguna relación directa con ellos, no hay ninguna llegada. Y el cliente no lo entiende. Pero buena parte del problema tiene que ver con desconocimiento. Y creo que eventos como estos, donde se explican mejor las cosas, colaboran en reducir ese problema. Pero la otra razón por la cual hay corrupción, naturalmente, es por conveniencia. Quiero ganar el caso. La parte quiere ganar el caso, el abogado quiere ganar el honorario de éxito que se ha pactado. Entonces hay incentivos también fuertes hacia estas malas prácticas. La ignorancia también tiene que ver con un fenómeno que creo que se explica con lo que comenté al inicio. Buena parte del crecimiento del arbitraje tiene que ver con el fracaso del Poder Judicial para ser un foro independiente para la resolución de conflictos. ¿Y qué ha pasado como consecuencia de eso? Hay una masa importante de abogados acostumbrados a las malas prácticas del Poder Judicial que ahora están entrando en el arbitraje. ¿Y qué pasa? Esos abogados, en mi opinión, no todos naturalmente, pero una buena parte, son portadores del virus de las malas prácticas del Poder Judicial que las llevan y las aplican o pretenden aplicarlas al arbitraje. Buena parte del problema de las malas prácticas tiene que ver con que las malas prácticas del Poder Judicial se están llevando o se pretenden llevar al arbitraje. Y además es cierto que las reglas son disímiles. En otra ocasión, un abogado que litiga el Poder Judicial me comentaba que es legítimo en el Poder Judicial reunirse con los jueces. Y tan legítimo es que uno saca cita, va y se registra y habla con el juez cada vez que sea necesario. Él le explica el caso. Y ojo, es una reunión sin la contraparte. Entonces, cuando practican ahora en arbitraje, creen que se puede hacer lo mismo. Y no lo entienden, o hay ignorancia, o hay conveniencia. La parte tiene la obligación de informar la identidad de su abogado. Y debe hacerlo en la primera oportunidad. Fundamental. Si no, ¿cómo hago el chequeo de conflictos de interés? Entonces vemos cómo estas reglas van orientadas en el sentido de más información, más competencia, antídoto adecuado contra la corrupción. Pero vamos más allá de la regla civil. La ley peruana permite nombrar árbitros extranjeros.
Y eso es importantísimo. Ya como explicó Alfredo, lo hacemos a cada rato. Y eso significa mayor y mejor oferta de árbitros prestigiosos, árbitros acostumbrados a estas buenas prácticas. Esa mayor competencia es un tremendo antídoto contra la corrupción, para mantener la raya. Pero además hay otros medios en el mercado que generan más información, que son este reflector, esta luz que desinfecta. Los rankings, las revistas que crean rankings de abogados, rankings de árbitros, el ranking de Chambers, es muy útil para fomentar más competencia. Así los abogados tenemos más y mejor información para hacer nuestros chequeos, para que nuestros clientes tomen la decisión sobre quién es el árbitro idóneo para su caso. Mi opinión es que los centros arbitrales deberían ir más allá. Yo creo que es responsabilidad de los centros arbitrales en esta misma idea de más información, mejor filtrada, adecuadamente seleccionada, adecuadamente presentada. Generar información donde ranqueen a los mejores árbitros de su centro. Los árbitros que resuelven más célere, los árbitros más recusados, los árbitros cuyas recusaciones son declaradas fundadas en mayor porcentaje, los árbitros menos recusados, los árbitros percibidos, porque las percepciones dicen mucho, como los más diligentes, como los más imparciales. ¿Por qué no empezar a generar esta información? ¿Por qué los centros no toman esa iniciativa? Y empiezan a generar más información que genere competencia y que sirva de modo más efectivo para mantener a raya la corrupción. Vamos más allá. Ustedes conocen TripAdvisor, la aplicación esta que pueden bajar en su iPhone o en cualquier smartphone. ¿Qué hace TripAdvisor? Nos da más información sobre los hoteles mejor rankeados, los hoteles peor rankeados. Es información muy específica. Se califica la comida, se califica la habitación, se califica la limpieza, el servicio, etc. Puede parecer ciencia ficción, pero yo creo que sí es posible empezar a generar información de ese nivel de especificidad, de ese nivel de pertinencia, como para que algún día algún empresario encuentre una posibilidad de negocio interesante en crear un arbitral advisor, en crear una aplicación que sirva para, si yo estoy por buscar un árbitro y designarlo, busco su nombre, lo googleo, no, esto es más que eso. Ahí va a estar clasificada la información, filtrada, y saber cómo está rankeado en términos de idoneidad, imparcialidad, diligencia, celeridad. ¿Se imaginan el poder de esa información para crear competencia? El poder de esa información para mantener a raya la corrupción.